Hola, me llamo Marisol. Soy violinista, vivo en una choza en el campo. Mi familia tiene un cortijo que proporciona para nosotros. Sin embargo, somos pobres. Quiero ayudar a mi familia. En la mazmorra del reino real vive un dragón que duerme en una cama de monedas de oro. Todos los fines de semana voy al castillo y toco mi violín para el dragón porque le hace cansado. Cuando el dragón duerme, yo robo las monedas de oro. Escondo las monedas en mi capa que mi madre me hizo y camino a mi choza evitando las guardias. Mi mejor amigo de 13 años se llama Roberto. Roberto es un bandido que roba del reino. Él roba a los ricos como si fuera Robin Hood. Debajo de la misma luna que yo, Roberto llevaba en su sombrero de copa y gabardina, camino con cuidado en la casa de una persona muy importante que el rey. Roberto que utiliza su bastón mágico para darle sueño y toma todas sus riquezas. Roberto tiene que ser un bandido porque él ayuda a mi familia en los tiempos difíciles. Pero todas las noches, la luna ve Roberto y yo tomamos lo que no es nuestro. Mi enemigo se llama Juanita y ella se sienta en una lágrima del dragón. Ella está atrapada allí porque sus lágrimas son mágicas. Las lágrimas se convierten mágicas cuando toco mi violín. Juanita me odia porque es mi culpa que ella está atrapada en una lágrima. Juanita no puede ser libre porque ella es la hija del rey. Una noche, cuando tocaba mi violín para el dragón, ella me vio. Juanita me dijo que su padre me habría detenido. Si consigo detenido a mi familia, pierde nuestra choza. Tengo que proveer para mi familia. Una noche, Roberto y yo íbamos a nuestras casas después de robábamos del reino. Cuando nosotros vinimos al finalmente túnel, vimos un monstruo muy grande. Roberto y yo tenemos miedo porque no sabíamos que lo fue. Anduvimos despacio porque el monstruo no era móvil y no lo queríamos molestar. Roberto y yo creíamos que nos habíamos escapado, pero oímos un ruido fuerte. El monstruo fue un pulpo muy gigante y fuerte. El pulpo nos persiguió y Roberto y yo estábamos atrapados y no pudimos escapar. Decidimos que necesitamos escapar. Fueron muchas llaves y muchas cerraduras también, pero una llave volaba y Roberto y yo supimos que esta es la única. La llave fue muy difícil que recuperar, pero tenemos éxito. Roberto y yo todavía teníamos que encontrar la cerradura correcta. Buscábamos y buscábamos, pero el pulpo nos encontró. Finalmente la llave volaba acerca de la cerradura correcta y Roberto giró la llave y nos caímos a un agujero en el piso. El pulpo estuvo muy enojado que escapamos y prometió encontrarnos. Roberto y yo corrimos y corrimos hasta vimos el bosque encantado. Escondimos en un árbol grande que tenía luces de todos los colores. Dentro del árbol fue una flama que iluminaron la oscuridad. Afuera del árbol oímos el pulpo, pero no sabía dónde estábamos y se retiró. Respiramos con alivio porque el pulpo no nos encontró. Entonces oímos un ruido muy pequeño y no entendimos por qué nosotros solo los dos en el árbol, ¿no? Roberto y yo busquemos por el ruido por mucho tiempo. Roberto y yo exploramos los túneles del árbol y encontramos un chico muy pequeño con un pincel muy largo. El ruido fue su pincel porque el niño estaba pintando en las paredes del árbol. El chiquito fue muy amable a nosotros y ofreció llevarnos a un lugar perfecto donde malvado no existe y mi familia tendría felicidad todos los días.
Roberto, el niño y yo volábamos encima del mundo y todos vivimos felices para siempre.